El Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos aquí al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día especial y es porque estamos en la casa del Señor. Él nos ha traído esta mañana porque Él tiene una palabra para nuestras vidas que queremos escuchar. Esperamos que esta mañana el mensaje de la palabra del Señor sea de bendición para sus vidas y puedan gozar de Él y también aprender y también pasar la prueba y también ser llenos de la presencia del Señor, de vivir en Cristo, de aceptar a Jesús como su Salvador personal. En fin, todo lo que el mensaje traiga para nuestra vida sea para nuestro provecho. Así es que regresamos con el mensaje del Señor. Los mensajes de exhortación, the messages of exhortation, los mensajes centrados en la palabra, the ones that are focused upon the word, los mensajes que son radicales, the radical messages, no son muy escuchados. are not listened to a lot. Las personas siempre piden a la gente que les dé un like a sus comentarios, a sus predicaciones. On social media, they ask for a like, to like their comments or their videos. Yo nunca voy a pedir eso, ¿ok? I'm never going to ask for that. Porque de todas maneras nadie lo va a dar. No one's going to give it anyway. No son predicaciones muy amorosas. They're not very popular messages. Son más verdaderas que otra cosa. They're more true than anything else. Miren, les voy a leer los buenos mensajes que hay en internet. I'm going to read to you some of the comments on the Nosotros internet. tenemos casi 30 años predicando. Fuimos los primeros en Hawái We were the first in Hawaii de tener un programa en español para la isla. to have a Spanish language program for the island. El primero fue un señor que se llamaba Pedro Valdés, de un programa de la comunidad, The first is Pedro Valdez, a community program, y después nosotros. and then us. Nunca hemos tenido una audiencia millonaria, We never had a millionaire audience, quizá porque los mensajes no sean muy halagueños. maybe because they're not in line with what they want. Pero tomé solo unas cuantas notas de algunos mensajes que sí tienen miles de seguidores. But I did pull some comments from pages that have thousands of followers. Los títulos pues son especiales. Well, they're special topics, right? Imagínense, Imagine. ¿quién no quiere escuchar un mensaje que dice, viene una inundación de abundancia A flood of abundance is coming del favor de Dios para usted? of God's favor towards you. ¡Wow! That's great. Miles de gentes fueron ahí. Thousands of people love that. Eso nos gusta. We like those. Después dice, tome el control de tu felicidad. Then it's take control of your joy. Tiene más de 500,000 de personas. 500,000 people. Y también una predicación que dice, un imán para las bendiciones de Dios. And becoming a magnet for God's blessings. Hay otro que dice, yo decreto, The one says, I decree, yo declaro, I declare, yo recibo. I receive. Así de fácil. That easy. Y luego dice, ten una mentalidad de abundancia. And then how to have an abundant mentality. ¿Ustedes han visto un texto que Jesús le dijo a sus discípulos que iban a ser ricos? Have you seen a verse which says Jesus tells his followers you're going to be No lo he wealthy? encontrado. We haven't found that one Hay yet. otro que dice, Another one, todo ocurre para tu bien. everything happens for your Esto es good. verdad. This is true. Otro que dice, no puedes ser derrotado. Another one, you cannot be defeated. Eso también es verdad. That's also true Si eres un seguidor de if Jesús. you're a follower of Christ. Pero este sí está tremendo. But this is a good one. Siéntete cómodo contigo mismo. Feel comfortable with No yourself. importa cómo estés. Doesn't matter how you are. Eso sí, siéntanse un poco incómodo, ¿ok? That's a little uncomfortable. Pero la oración que más audiencia tiene, But the topic that has the greatest y me llamó mucho la audience, atención, and it caught my attention. no vayan a ir ahí, ¿ok? Don't go there, Por okay? favor. I ask that you don't go there. Haz esta oración Say this prayer, y el dinero llegará a tu vida and money will come to rápidamente. your life quickly. Wow. Wow. Cerca de 7 millones 7 million viewers intentando trying que el dinero llegue for rápido. money to come fast. Qué tristeza, hermanos. That's sad, brothers. Esta mañana la palabra del Señor dice, This morning, the Word of God says, y decía el Señor Jesús a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. and he was saying to them all, if anyone wants to come after me, he must deny himself, take up his cross daily, and follow after me. El lenguaje de la traducción actual We have a different version. dice, después les dijo Jesús, si alguno quiere ser mi discípulo,
tiene que olvidarse de hacer lo que quiere. Tiene que estar siempre dispuestos a morir y hacer lo que yo mando. Another version says, if someone wishes to be my disciple, you have to forget about what you want. Gracias, Dios. You have to be willing to die and to do what I command. Si quieres ser mi discípulo, If you want to be my disciple, tienes que negarte a ti mismo, you have to deny yourself. tienes que prepararte para ir a la cruz. You have to prepare yourself to take up your cross. Este versículo This passage de toma tu cruz cada día y sígueme of take up your cross daily and es following uno de me los más difundidos entre las iglesias. is well known amongst many churches. Pero ¿qué realmente significa en el contexto? ¿Qué es lo But que dijo? within the context, what does it truly mean? Hoy día se ha distorsionado bastante su significado. Today, its meaning has been twisted. Hay personas que en la Semana Santa There are people who during Holy toman Week, una cruz y la andan cargando they por la literally espalda. carry a cross and carry it on their back. Déjeme decirle, I want to para tell you, entender qué representa la cruz, debemos de entender el contexto en el que lo dijo a sus discípulos. we have to understand the context in which he said it to his disciples. ¿Por qué, hermanos? Why, brothers? Porque la cruz representaba el castigo romano para los rebeldes. Because the cross represented Roman punishment for Era- those who were rebellious. Era la forma cruel de castigar a aquellos que se rebelaran contra el imperio romano proclamándose legítimamente reyes. It was capital punishment against those who thought that they were kings. Así que era como una advertencia para que cualquiera que quisiera sublevarse So as a warning to all those who might think about rising up, era crucificado. they would be crucified. Ahora, cuando Jesús le dice a sus discípulos que llevaran su cruz, When Jesus told disciples to take up their cross, debemos recordar que en la mente de los discípulos estaba que Jesús sería el nuevo líder, el nuevo gobernante, understand that within their mindset, they thought Jesus would be the new ruler, the new king. porque en la mente de un judío la función del Mesías es una función política meramente del gobierno. Because within the Jewish mind, the role of the Messiah is a governmental one. Por eso es que ellos están esperando un líder That's why they're waiting for a leader que traiga la paz, to bring peace, que los ayude a estar bien con todo to el help mundo them to be okay with y que everything, establezca el reino de and to Israel. establish the kingdom of Israel. Así es que esa es la razón por la que muchos le seguían. So that's why many people were actually following him. Jesús les tiene que decir que si verdaderamente lo quieren servir, But he said, if you want to truly serve me, deben de estar dispuestos a llevar su you have cruz. to be willing to carry your cross. No en la Semana Santa. Not just during Holy Week. Porque como dije anteriormente, As I said before, la cruz representaba the cross represents que ibas a morir. that you were going to die. Así es que debes de estar consciente que no So es para you should be reinar, aware that it's not to rule, sino para padecer como Él lo but haría rather to suffer as he would o have como Él lo done it, hizo. or as he has done it. El mismo profeta Daniel The prophet Daniel dice que la cuarta bestia, que es Roma, said the fourth beast, which is Rome, vencería a los santos. would defeat the saints. Si ustedes se dan cuenta, en un sentido, Roma sí ganó en aquel entonces. In a certain sense, Rome won in that circumstance. Ha ganado durante todo el tiempo que ha existido, And Rome has always had victory in some way or another. tanto políticamente como Politically, religiosamente. religiously, Ha matado mucha gente. many people have been killed under their empire. Y a los discípulos también los mataron. And the disciples were also killed. Eso es lo que Jesús les está diciendo. This is what Jesus is telling them. Si realmente quieren reinar, That if you want to govern, primero tienen que sufrir. first you have to suffer. Es necesario It is que a necessary través de muchos sufrimientos that through many sufferings, seamos purificados, we be purified. dijo el apóstol Pablo. This is what the Apostle Paul said. La purificación es necesaria. So purification is Si necessary. el mismo Jesús If Jesus tuvo que himself aprender had to learn de lo que padeció, he had to go through what he suffered, ¿cuánto más nosotros, then hermanos? how much more do ¿Cuánto we más not have to nosotros? go through the same process? Puesto que el siervo no es más que su Señor. Because the servant is not more than his Lord. Equivocadamente Now mistakenly, se ha predicado este mensaje this message has been preached para que el pueblo tenga y piense en prosperidad, that people think about prosperity, en bendición, about the blessing, en favor, about favor, en todo el triunfo, in triumph, en toda la victoria. and victory. Pero la realidad de las But cosas the reality of this verse es que eso no está en la palabra is del that you don't Señor. find that within Scripture. Jesús nunca les dijo a sus Jesus discípulos never told his que iban a ser disciples ricos, that they would be wealthy, poderosos,
that they would be famosos, famous, engrandecidos that they would entre el be mundo. exalted in the world. Nunca se los dijo. He never told them that. Desde aquí Jesús está, hermanos, acabando con los motivos falsos posibles de cualquier persona que quisiera seguirle. So Jesus is addressing the bad intentions of those who want to follow him. Con este mensaje la gente se para, dice. And with this message, people will stop following me. No vamos a continuar. We're not going to continue down this path. Las personas que quieran seguirle, The people that want to follow him, que buscan el éxito, that are seeking success, que buscan el dinero, money, la fama, fame, el glamour, glamour, eso ni siquiera lo entendieron los the discípulos. disciples themselves didn't understand these things. Hasta muchos años después, cuando en el libro de los Hechos It wasn't until the book of Acts se nos narra that we're told que cuando ellos iban al sufrimiento, that when they were being punished, se alegraban. they rejoiced Porque reconocían que estaban sufriendo por la causa de su maestro. because they were suffering for the cause of their Lord. Este es el mensaje, hermanos, del llamamiento a servirle al This is Señor. the message of the calling of those who will follow Christ. Dios está con nosotros. God is with us. Estamos en pruebas. We are in the test. Estamos en We're luchas. going through the struggles. Pero eso va a consolidar nuestras But that's vidas. going to consolidate our lives. Dice la palabra del Señor. The Word of God tells us, Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. as they're going on the road, someone said to him, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, the foxes have holes, and the birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Lo que Jesús pudo haber discernido, hermanos, What en este Christ joven could have discerned within this young man era ambición. was ambition. Por lo cual le deja saber que él, o sea Jesús, no tiene bienes materiales. So you say, look, I don't have material goods. No tienes que buscarlo por los bienes Don't materiales. seek me if this is what you're looking for. Las personas que buscan a Jesús por bienes The materiales people who seek Jesus for material goods están en las iglesias donde les prometen are prosperidad, in churches where they're promised prosperity, éxito, success, salud, health, victoria victory, y todas esas cosas. and all these other things. Las personas están buscando el dinero y la fama People are looking for money and fame. y ese mensaje, And this message, como les dije as I said anteriormente, before, tiene millones de gentes that has siguiéndolo. millions of followers. Ojalá que así fuera, ¿ven? I hope it's like that, brothers. Dice el verso 59, y dijo otro, sígueme. Y él le dijo, déjame primero. Y él le dijo, Señor, déjame primero, vaya y entierra a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. And he said to another, follow me. But he said, Lord, permit me first to go and bury my father. But he said to him, allow the dead to bury their dead, but as for you, go and proclaim everywhere the kingdom of God. En el caso de este otro joven, So in this other young man's case, no se trata de que Jesús fuera irrespetuoso con él, it's not that Jesus was disrespectful towards him, puesto que su padre no había muerto. as his father had not died yet. Lo que realmente él estaba What he diciendo was saying es que se esperara is that what was expected hasta que su padre muriera, was he was saying, wait until my father porque dies, estaba esperando heredar de su padre. because he was waiting for the inheritance to come. Entonces first. Jesús le dice, eso no es So posible. he says, no, that's not possible. Cuando el Señor Jesús llamó a Pedro, When the Lord Jesus called Peter, lo llamó en el momento de más éxito en su he carrera. called him at the highest point of success in his career. Ese día Pedro pescó en 2 barcas y llenó de pescados todas sus barcas. They fished in 2 boats and filled all the nets. Cuando eso sucedió, When this happened, Jesús lo llama para que sea pescadores Jesus de calls him to hombres. be a fisher of men. ¿Y qué dijo Pedro? did Y Peter ahora say? que me estaba yendo tan bien. He said, man, I had it made. No, hermanos. No, brothers. Él lo dejó todo He left everything porque a Dios le agrada because it cuando pleases nosotros God le buscamos when we seek con Him todo nuestro with all of our corazón. hearts. Dice el siguiente verso. Entonces también dijo otro. Fíjense cuántos voluntarios. Look at all these volunteers we're finding here. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Another also said, I will follow you, Lord, but first permit me to say goodbye to those in my home. But Jesus said to him, no one, after putting his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Hermanos, Brothers,
Dios está llamando en estos momentos God is calling in these a moments cada una de las personas each person con el propósito de que se preparen para su venida. with a purpose to be prepared for his coming. Dios está llamando a cada uno de He's ustedes calling each one of you para que ustedes se pongan a pensar to be able to stop and think de que hay un compromiso con Dios. that there's a commitment towards God. Dios nos está llamando, God is calling you, pero a través de ese llamamiento but through this calling, nos va a pasar por prueba. we're going to go through the fire. Cuando nosotros fallamos en la prueba, When we fall short in the test, pues lógico somos reprobados, ¿verdad? of course we're corrected. Cuando nosotros le fallamos a Dios, When we fall short with God, a veces no nos damos cuenta, sometimes we don't realize it. pero a veces dejamos de hacer lo que hacíamos por But Dios. we stop doing what we used to do for God. Cuando nos empezamos a enfriar, When we start to become cold, cuando empezamos a fijarnos en las cosas we start to pay materiales, attention to material things. cuando otra cosa viene a estorbar When nuestro other things corazón. come to perturb our purpose. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesus said, no one is fit for the kingdom if they put their hand in the plow and look back. Podremos concluir diciendo que cualquiera que dice sí, pero We conclude by saying, well, yes, but no es apto, dice. is not worthy. No es digno del reino de Dios. They're not worthy or fit for the kingdom of God. En el caso de este otro, no se trata que Jesús fuera irrespetuoso con él, hermanos. Again, it wasn't Jesus being disrespectful towards this young man. No, Dios está hablando claramente a nuestras He was vidas. speaking clearly into our lives. Por eso la doctrina de los apóstoles That's what the doctrine of the apostles era la misma que, como vamos a ver más was the adelante, same as we'll see further el ahead. mismo pensamiento. It was the same mindset. Nadie de ellos fue rico, None of them were rich. nadie de ellos fue None of them famoso. was famous. Todos murieron They all de died diferentes muertes. in different ways. Los mataron They were martyred como lo hicieron con su maestro. as they did with their Lord. Entonces, para seguir a Jesús, So to follow Jesus, debemos estar dispuestos we para have to be morir. willing to die. Y una de las razones por la que estoy predicando este And one of the mensaje reasons I'm preaching this message es porque quiero preparar a cada uno de is ustedes, because I want to prepare each of porque you van a venir tiempos because difíciles difficult times will come en donde seremos in perseguidos which we will be por persecuted causa de la palabra. because of the word of God. Porque el enemigo va a querer que nosotros Because the adoremos y enemy veneremos will want us to worship and al revere anticristo, the Antichrist, al falso the profeta, false prophet, y que creamos en la religión que and van that we a believe establecer, in the religion y que- that's just to be established. y que creamos en el gobierno que And van a that we believe establecer, in the government y that's que lo going to be established, obedezcamos. and that we obey it. Y muchas veces algunos dirán, And some will say, tenemos que sujetarnos al well, gobierno. we have to submit to the government. Claro que sí, Of course, yes. siempre y cuando As long no nos desvíe de as Dios. they don't deviate us from Porque God's ways. cuando Roma les dijo que Jesús no era Dios, Because when Rome told them that Jesus is sus not discípulos God, decían, Él es Dios The por disciples todos said, los siglos. yes, he is God Él me now salvó, Él me He saved perdonó, me, He rescued me, Él me liberó. He set me free. ¿Ah, sí? Oh, really? Y los echaban Here. con los leones, And thrown in with the y los lions. mataban, And they were eaten. y los perseguían, And they were les persecuted. quitaban sus casas, Their homes were taken away. y ellos nunca negaron al But they Señor. never denied Christ. Entonces tenemos que entender eso, So we have to hermanos. understand this. Y lo tenemos que entender porque estamos a ese paso ya. And so we're on that path Tenemos que entender que las cosas del Señor son to verdad. understand that God's things are true. No podría el mundo venir, el Señor no podría venir The Lord could not come sin que antes de cumplir lo que dijo el profeta if Daniel. what the prophet Daniel has not yet been En aquel fulfilled. tiempo, dice, And that time is la ciencia será multiplicada. science to be multiplied. Habrá guerras, rumores de There will be guerras, wars, rumors of y wars. todas estas cosas And all these other things ya las estamos are viendo. things we're seeing with our own eyes. Así es que, hermanos, pensar que el Evangelio So to think that the gospel es para vivir en is riqueza, to live in wealth es para enriquecernos, or to es enrich para ser ourselves famosos, or to become famous es un error. is an error. It's a mistake. Es un error. It's a mistake. No podemos enriquecernos We cannot enrich ourselves de la obra de Dios. with God's work. No podemos hacer negocio We cannot conduct business con lo que Dios nos with dio. what God has given us. Amén. Amen? Eso es importante que lo It is important entendamos. for us to understand this. Yo soy pastor, como he dicho algunas I'm a veces. pastor that said many times, Nunca me han pagado. I never received a salary. Yo trabajo I work, y toda mi vida and all of my le he life, servido al Señor. I serve the Lord. ¿Por qué? Why? Porque espero algo mejor con el Because I'm Señor. expecting something better from Amen. God. Amen? Espero algo mejor. There's something better. Vamos a continuar y rápidamente vamos a pasar aquí. Let's continue.
Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ve. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. And Jesus turned and saw them following and said to them, What are you seeking? They said to him, Rabbi, which translated as teacher, where are you staying? He said to them, Come and you will see. So they came and saw where he was staying, and they stayed with him. It was about the 10th hour. ¿Cuántos saben, hermanos, la dirección de Jesús? How many know Jesus' address? ¿Cuántos saben en dónde vivió Jesús? And where did he live? En su infancia él vivió en In Nazaret. his infancy, he lived in Nazareth. Cuando él empezó su When ministerio, he started his ministry, lo corrieron de su pueblo. he was run out of his people, of his Un town. día que estaba predicándoles, One day he was preaching to them. les predicó la verdad, He preached the truth. la gente no quiso oír la verdad, People didn't want to listen to the truth. se levantaron para apedrearlo, They arose to stone him. salió corriendo, He took off. llegó a una montaña He came to a cliff, y ahí ellos, and they wanted to. dice que lo iban a aventar. The word says they were going to push them off. Para ellos lo aventaron. For Pero la them, they Biblia thought they dice que él But se the Bible escapó. says that he escaped the crowd. Así es que los lugares que Jesús vivió So the places that Jesus lived, fue, hermanos, siempre Jesús vivió arrimado. ¿Saben ustedes qué significa eso? Vivir arrimado. Estar en una casa unos días, oh, okay. He estar en una casa otros días. He lived here and there a couple days, another place a few days, another couple days. So, él vivía So en cualquier parte. he lived anywhere. Procuraba ir con los amigos. He would stay with friends. Estuvo en la casa de Pedro. He was in Peter's house. Esa era Galilea. That was Galilee. Pero en Jerusalén He stayed in Jerusalem. se iba a la casa de Lázaro y de María. He went to Lazarus' home. Y siempre vivió así. And that's how he lived, from place to place. Cuando estos discípulos le dicen, ¿dónde moras? When they asked him, hey, where do you live? Jesús se encontraba en el desierto en donde él fue bautizado. He found in the desert where he was baptized. Si usted ha ido a Israel alguna If vez, you got to Israel sometime, sabrá que ahí no hay nada. you know there's nothing there. Solo desiertos, Just desert, solo montañas. mountains. Está Jordania del otro lado del Jordan río is on the other side of the river, y está Israel de este lado. and Israel is on the other side. Seguramente Jesús les enseñó en donde él moraba. Jesus showed them, this is where I live. Dice la Biblia que muchas veces Says that many times estuvo en el monte. he was on the mountain. ¿De dónde sacamos nosotros Where do we get the idea enriquecernos con la obra de that we are Dios? to become rich ¿De with dónde God's sacamos word? nosotros hacernos ricos, Where do we get the concept millonarios of becoming billionaires con la obra de Dios? based upon God's word? Me da tristeza, It hermano. saddens me, brothers. Cuando yo veo estas When I see mansiones these mansions, jets, con el mensaje pare de sufrir, with the message stop suffering, esa es la casa de ese hombre que se ha enriquecido. these are the homes of preachers. Cuando yo veo las mansiones de los When I predicadores, look at the mansions of preachers sus lugares en las montañas donde nadie entra, and the place in the mountains nobody donde can solo go, puedes entrar con avión, you can only get in a plane or a esos son los helicopter. grandes siervos de Dios. These are the great servants of God. Tienen miles de They seguidores. have thousands and thousands of followers. ¿Saben cuántos seguidores hay para este mensaje? Do you know how many followers do we for this message? Ha de haber unos 60, 70. Maybe 60, 70. No es popular. It's not popular to talk about Porque this ¿quién quiere oír un mensaje como este, hermano? because he wants to listen to messages like this. Pero quiero que entiendan, mis queridos But I hermanos, want you to understand, brothers, que este mensaje es para that preparar this nuestras message vidas. is to prepare our lives. No quiero que mañana que venga la prueba, venga la That when tribulación, the test and tribulation comes, ustedes digan, ¿qué pasó? you don't ask, what ¿No happened? que íbamos a estar bien? I thought we were going to be good. ¿No que íbamos a estar en I victoria? thought we'd be in victory. ¿No que nadie nos iba a perseguir? I thought that they ¿No were que going íbamos to a... persecute us. Todas esas cosas, hermanos, All these things, brothers, las personas van a apostatar de la fe people will apostate their porque faith lo que les dijeron because what was told to no va a them ser verdad, is not going to be no true. va a ser la realidad. It would not be the coming Me reality. da tristeza, hermanos, It saddens me, brothers. me da mucha tristeza It saddens me saber to know que las personas that people
engañan y deceive, viven engañando and live deceiving y se others. están enriqueciendo And they're enriching themselves con la obra de Dios. with God's work. Estos no son sus discípulos. These are not his disciples. Sus discípulos His disciples son estos. are these. Pues a ustedes les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. The Apostle Paul says, "For to you has been granted for Christ's sake, not only to believe in him, but also to suffer on his behalf." No es suficiente creer, sino estar It's not dispuestos enough to just believe, but a also to padecer por lo que se be willing predica. to perish for what is Estar preached. dispuestos To be willing a morir por la enseñanza to die for the teaching que el Señor nos dio. that the Lord has given us. Estar dispuestos por ser sus To be willing discípulos. by being his disciples. A nosotros se nos ha dado ese We've privilegio. been given this privilege. ¿Quién tiene ese Who privilegio, has that hermano? privilege here today? ¿Qué quiere decir? What does it mean? Que se nos ha concedido ¿qué? That we've been given what? Quiere decir que te dieron el regalo que te compadezcas de Él. You've been given the gift of suffering along with him. Y por eso te sacaste la lotería. And that's why you hit the lottery. Él te eligió, el Because the Señor, Lord has chosen you para darte una to recompensa. give you a reward. Una To give you recompensa a reward que no tiene precio, that has no price. que no se valora That has not any monetary con los value billones de esta tierra. by the billions and billions of dollars on this planet. Vas a tener vida You will eterna. have eternal life. Por eso Jesús le dijo, si alguno quiere venir en That's pos what de the Lord mí, said. If you want to follow niéguese a sí me, mismo. deny yourself. Tome su cruz Take up your cross. y esté dispuesto a Be morir. willing to die. Eso es lo que Dios That is está llamando a su what pueblo. the Lord is calling his people to do. Vamos a continuar. Let's continue. El mensaje de Jesús Jesus' message queda grabado en sus discípulos. is seared on his disciples. Y Pablo es un ejemplo de ellos. And Paul is one example. Y Pablo es el que predica el mensaje. And Paul is the one that preaches Y the Pablo les message. da el ejemplo. And Paul sets the example. Y ellos miran la vida de Pablo. And they see Paul's life. Miran su éxito. They see his success. Pero su éxito But espiritual. they see his spiritual Las almas success. se salvan, las iglesias Saved se souls are consolidan saved, churches are por el consolidated mensaje del apóstol by the message Pablo. of the Apostle Paul. No tenía carro, no tenía avión, He didn't have an airplane, he didn't have a pero car, tenía la presencia del but he had God's Señor. presence. Donde iba, los enfermos eran sanados. Wherever he went, the sick were healed. El mundo escuchaba su The mensaje. world heard his message. Un mensaje A totalitario. totalitarian Un message. mensaje de poder. A message of Un power. mensaje que movía a las A multitudes message that shook the multitudes, que querían vida eterna. that won the eternal life. Los que deseaban el éxito Those who wanted success y ganar dinero and to gain no money estaban ahí. fell away. Pero este apóstol But this apostle, dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Acts tells us, estando Pablo en Jerusalén, dice que ellos entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándolo los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbes, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. but Jews came from Antioch and Iconium and had won over the crowds that stood in Paul and dragged him out of the city, thinking that he was dead. But while the disciples stood around him, he got up and entered the city. The next day he left with Barnabas for Derbe, and after they had preached the gospel to that city and had made a good number of disciples, they returned to Lystra, to Iconium, and to Antioch, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue the faith, saying, it is through many tribulations that we must enter the kingdom of God. Si ustedes van al internet, So if you go to the yo sé que internet, van algunos, el mensaje que hay en el internet, the message of the internet, siempre están discutiendo, ¿pasará la iglesia a la gran tribulación? people always argue, will the church go to the great tribulation or not? Y miles afirman, no, no pasaremos la gran tribulación. Some say, no, we will not go to the tribulation.
Entonces, ¿cómo es que van a ser probados para entrar al reino del Señor? The question is, how will we be tested to enter the kingdom? El apóstol Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Paul said it's through many tribulations that we must enter the kingdom of God. Pregunto esta mañana, ¿quién quiere eso? So who wants this though? Nadie quiere sufrir, nadie Nobody quiere wants to padecer. suffer. Nobody wants to perish. Imagínense este momento que el gobierno dijo, no pueden entrar a los lugares si no tienen la prueba. Imagine that the government Si says no you can't tienen la go vacuna. into a place you have vaccine, don't have the test. La gente hacía cualquier cosa con tal de entrar. People will do whatever in order to go in. Cuando se abrieron los tugurios, cuando se abrieron las licorerías, cuando se abrieron las When cantinas, the bars were reopened, las personas acudían como locos a esos people lugares. ran like crazy to go back to the bars Porque es una vida fácil, hermanos. because it's an easy life. Por supuesto que ser un Of discípulo, course, to be a disciple, compartir la fe, to share in the faith, va a traer tribulación, is going to bring tribulation to va our a traer lives. persecución, It's going to bring persecution. cumpliéndose lo que dice aquí, Fulfilling what it says here. que es necesario que en That muchas it is necessary that tribulaciones many tribulations entremos en el that reino we de go into the Dios. kingdom of God. Las tribulaciones Tribulations are son la opportunities oportunidad para poner en práctica lo que to aprendemos. put into practice what we have learned. Podemos estar estudiando, pero en el estudio We can be en studying. sí ni siquiera es el fin. But that's not studying is not even the means. La razón es que estamos estudiando para prepararnos. So we're studying in order to prepare ourselves. ¿Para qué cree que San Pablo le dijo a Timoteo? Estudia la palabra That's why Paul to Timothy, examine the word. para presentarse como un obrero que no tuviese de qué To present as avergonzarse. a servant that has nothing which to be ashamed of. Así es que el propósito de estudiar So the para un purpose examen to study for a test es para ser presentado y is to aprobado. be found approved. Y si es necesario aprobar, se necesita If necessary. un examen. So you have to take a test. to Si pass no the test. tenemos un examen, If we don't have a test, si no tenemos if pruebas, we don't have tests, si no tenemos if we don't have tribulación, tribulations, no vamos a saber si will not somos know aprobados if we're approved or not, o reprobados. or we are being corrected. Dios nos pone a prueba, aún Él God sabe puts us to the test, even He knows si vamos a pasar if we're going to pass o or no vamos a pasar. we're not going to pass. ¿A quién va a beneficiar la prueba? Whom would the test benefit? Es a nosotros mismos. Us. Si no tenemos una manera de evaluarnos nosotros If mismos, we have a way of evaluating ourselves, vamos a saber que lo efectivo es que nuestro estudio you would know that en sí prueba. No hay manera de evaluarnos. if we don't go Si to the test, estamos we're evaluating avanzando, ourselves. de manera que no tenemos que tener temor If we're advancing, essentially we need to be afraid a las pruebas. of the test. ¿Saben cuál es lo más majestuoso de esto? You know what's great about this? Lo más majestuoso de esto es que no podemos hacer trampa. You can't cheat at this. Como cuando hacen trampa los muchachos en las escuelas. Yo no sé cuántos hicieron trampa, Like when kids cheat at school. pero Cheat at school. algunas respuestas iban aquí en la mano, They have some answers written on their hands otros en los papelitos, or on their paper somewhere. otros les preguntamos a los amigos. Or they'd ask their friends. Dios, hermanos, sabe perfectamente bien God knows perfectly well quién va a pasar la prueba. who's going to pass the test. ¿Sabía usted eso? Did you know that? Dios sabe bien quién va a pasar la prueba. God knows who will pass the test. Se mira rápidamente en las personas, It can be seen in people, cuando son personas maduras, or entendidas, they're people who are mature, que no los mueve nada. and they're not moved by much, by Esas anything. personas son sólidas. They're solid. En el Evangelio, en la palabra In the de gospel, Dios. in the word of God. No son fáciles de mover. They're not easy to shift. Algunas otras no. Not so Algunas some other otras people. personas le dices ojos negros, piel canela. Se enojan. Other people say, Se you ofenden. tell someone, Pastor, me voy de la iglesia. oh, you have Porque me dark skin, ofendió. they leave the church because you offend them. Dios sabe perfectamente God bien knows perfectly well quiénes nos van a pasar la prueba. who is not going to pass the test. Tiene que tomar en consideración de eso. You have to take this into consideration. Un problemita pequeño, A little problem, nos olvidamos del and Señor. we forget about the Lord. Cuando los problemas pequeños When the small es donde Dios problems se va a manifestar. is where God will also manifest Imagínense, himself. hermano, usted se enferma So imagine y you're ¿qué va a sick. hacer? What do? ¿Se va a quedar en la casa? Are you going to stay home? Mejor voy a la iglesia You better have to go to church porque ahí Dios me va a sanar. because God's going ¿Cuántos to heal you creen there. eso? How many believe that? No es verdad. Do you not believe that to be true? Y si no tiene fe, bueno, entonces se If va you al don't have faith, hospital then you go to the hospital y allá lo van a tratar. and they're going to treat you there. No sé si lo van a sanar,
Don't know if they'll heal pero Dios sí you, promete sanarlo. but God promises to heal you. ¿Entiende eso, hermanos? Do we understand this? Tenemos que saber que We have to nosotros know en las pruebas que tengamos, That in the test we come across in our Dios lives, será glorificado. God is going to be glorified. Gracias a Dios que no hemos tenido esas pruebas, I think that we amén. had that test yet. Imagínense durante esta pandemia, Imagine this pandemic. nunca nos enfermamos, nunca never nos dio got tos, sick. nunca tuvimos calentura. We didn't have a fever. Gracias a Dios. We thank God. Pero ¿cuál va a ser nuestra prueba? It was going to be our test. Tenemos que estar dispuestos para We have to pasar be esa willing to go prueba. to do it. Así es que, hermanos, el éxito de un predicador llamado Pablo, So the success of a preacher named Paul, él les dice, he tells them, ¿saben cuántas almas me he ganado? you know how many souls I've won? No les dice, ¿saben cuánto dinero tengo? He didn't say, hey, you know how much money I earned yesterday? ¿Saben ustedes que los predicadores más ricos en el mundo están en África? The wealthiest preachers in the world are in Africa. En África, hermanos. In Africa, brothers. Los 4 o los 3 predicadores más, 5 predicadores más ricos en el Some of the mundo wealthiest are found están en in África. Africa. ¿Cómo le hacen? How do they do it? En África, donde la pobreza es tremenda. Where there's so much poverty. Bueno, hermano, eso es increíble. That's incredible. Algunos brothers. tienen 150 millones en sus cuentas, Some have millions of dollars in their accounts. 300 millones en otras 300 million cuentas, in other accounts. 50 en otras cuentas, 50 in other accounts. millones, hermanos. Millions. Miren al predicador que Jesús llamó para que le sirviera. Look at the preacher Jesus called to serve him. Y piensa por un momento que en el futuro And see, in the future, tú vas a ser un predicador de esta you will be a categoría preacher of this category si eres de Cristo, if you are of Christ. si no vas a renunciar. If not, you retire. Y a él le echaban en cara que él no era apóstol porque nunca vio a Jesús. People told him, you're not an apostle because you Pero never él vio saw a Jesús. Jesus. But he saw Jesus. Entonces él les dice, ¿son ministros de Cristo? Y les dice, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. He said, are these servants of Christ? I speak as of insane. I am more so. And far more labors, and far more imprisonments, being times without number, often in danger of death. 5 times I have received from the Jews 39 lashes. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. And night and a day I spent adrift at sea. ¿Cuántos estarán dispuestos, hermanos, a ser apedreados How many are willing to be stoned, brothers? con tal de tener un destello de su gloria? To see just a sliver of his glory. Dice que el apóstol Pablo fue al paraíso. The apostle Paul, the word said, Si God del says that cuerpo, Paul no lo sabe. went to paradise. Si fuera del cuerpo, no lo sabe. He said it was the body, I don't Dios know. lo sabe. God knows. So, la gloria del Señor So the glory of the Lord, brothers, es algo que nosotros tenemos que ver. is something that we En have to nuestras see vidas. in our lives. Él siempre nos librará de diversas maneras. He would deliver us in various ways. Por eso, hermanos, no debemos temerle a That's nadie. why we shouldn't fear anyone. Porque dice un dicho que el que vive de rodillas ante Dios puede vivir de pie ante los hombres. There's a saying that says if you live on your knees before God, you can live on your feet before men. Y Pedro dijo, si sois vituperados por el nombre del Mesías, sois Peter bienaventurados. said, if you are perturbed because of the name of the Messiah, then you are blessed. Termina el apóstol diciendo, The apostle finishes by el saying, camino muchas veces en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en el peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambres, en sed, en muchos ayunos. Ya me cambió mi hermano. I have been on frequent journeys in dangers from rivers, dangers from robbers, dangers from my countrymen, dangers to the Gentiles, dangers to the city, dangers of the wilderness, dangers of sea, dangers among false brothers. I have been in labor and hardship, through many sleepless nights, and hunger and thirst, often without food, and cold and exposure. Entonces, hermanos, esta es la presentación del apóstol. So this is the gospel. This is the apostles' No es presentation. nada agradable, nadie quiere pasar por eso. It's ¿eh? nothing pleasing. No one wants to go through this. Pero el apóstol, hermano, les da una recomendación
a los seguidores de Jesús. But the apostle, these recommendations for Jesus' Y es una followers. recomendación que yo quiero darles a ustedes And it's one I want to share with you a través de estos textos. through these verses. Mis palabras quizás no tengan ningún valor. Maybe my words have no value. Por eso es que uso mucho la Biblia, That's why I use the Bible. porque la palabra de Dios pues sí es Because eficaz, the word of amén. God is efficient. Sí es amen? efectiva. It's effective. Entonces el apóstol les aconseja a los efesios cómo deben de vivir ellos para pertenecer al reino de Dios. The apostle counsels the Ephesians of how they are to live for God. Dice, esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. So I say this and affirm in the Lord that you are to no longer walk just as the Gentiles also walk in the futility of their minds. Independientemente, hermanos, de si es como los gentiles o como los otros gentiles, el requerimiento de Pablo es que no andemos como andan los gentiles según sus propios caminos. So Paul says, whether they do it or not, do not walk like them. Do not walk according to their ways and their paths. Siguiendo sus pensamientos malos en la vanidad de sus mentes. Following the vanity of their thoughts. Entonces, hermanos, So brothers, teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia, being darkened in understanding, excluded from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart, and they having become callous, have given themselves up to indecent behavior for the practice of every kind of impurity with greediness. hermanos, ellos ignoraban las instrucciones de Dios. They ignored God's instructions. Los gentiles se comportan, hermanos, de esa manera en la vanidad de sus mentes This is Gentiles behaving the futility of their minds porque no conocen a Dios. because they don't know God. Y la Escritura nos manda que no andemos como ellos. The scripture says, don't walk like they do. Debemos conocer la palabra, las instrucciones de We Dios, should know the word, God's instructions. lo que Él dice en su palabra What bendita. he says in his word. Debemos comportarnos conforme a lo que está escrito, Walk according to what a is los written mandamientos de Dios, within God's a commandments, sus his instrucciones. instructions. Si no conocemos la Escritura, If we know the scripture, obviamente vas a estar ajenos de la vida de obviously we will Dios. be far from the way of Y God. vas a inventar tus propias And so you doctrinas, create your own tus doctrines, propias creencias, your own beliefs, por la ignorancia, by the por la ignorance, dureza de tu because of the corazón. hardness of our hearts. Pues la Biblia está accesible para The Bible is todos, accessible for everyone por la dureza de muchos corazones. because the hardness of many hearts Y a veces tenemos que preferir quedarnos en la comodidad, and sometimes prefer to stay in a comfortable place, como en este caso, esas predicaciones de éxito, like in these success esas messages, doctrinas de these error. doctrines. Por eso el profeta dice, mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Hosea said, my people perished because they lack knowledge. Porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. And because you forget the law of God, I will also forget your children. Y termina diciendo, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a cometer lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. Verse 19, and they having become callous have given themselves up to indecent behavior for the practice of every kind of impurity with greediness. Y esto es lo que hizo exactamente el pueblo de Israel. And this is exactly what the people of Israel have done. Tenían las escrituras, hermanos, They had the scriptures, pero por la dureza de but corazón because of the hardness of their hearts, la hicieron a un lado. they cast it to the side. Y como leímos cuando empezamos, lo que se les ocurría, se apartaron y apartaron su corazón y se endurecieron. And they set their hearts aside and they became hardened. Se hicieron orgullosos They became prideful. y no aceptaron las razones. They didn't accept the reasons. No escucharon los They didn't profetas. listen to the prophets. Dios se tuvo que desatender de ellos. God had to stop tending to them. Y después de más de 400 And años, after more than 400 years, desaparecieron. they disappeared. Cuando Dios había prometido When God had promised que Él los iba a cuidar, los that He iba a would care for them proteger, and protect them, los desapareció. they dispersed. Acabamos de leer en Oseas. We read in Hosea, Dice, Israel Israel fue rebelde was rebellious y murió. and it died.
por su rebeldía because of his rebellion y por su falta de and because conocimiento of his lack of knowledge de la palabra de Dios. regarding the Word of God. Es importante que nosotros It's conozcamos important for us to la know palabra the Word of God. bendita del Señor. Quiero adelantar un poco. We're going to jump forward a little bit. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Therefore, ridding yourselves of falsehood, speak truth, each one of you with his neighbor, because we are parts of one another. Be angry, and you do not sin. Do not let the sun go down in your anger, and do not give the devil an opportunity. Hermanos, el Señor comprende nuestras tendencias a nuestro temperamento. The Lord understands our temperament. Sabe que somos impulsivos. He knows that we can be Nos impulsive. conoce bien. He knows us well. Por eso dice el Salmo 103, Psalm porque 103, Él conoce nuestra condición. he knows our condition. Él dice que se acuerda que somos polvo, He knows that we are but dust. pero Él dice que Él nos va a controlar. But we have to be in control. Él dice que hay límites. There are limits. No por ese enojo vayamos a perder. We cannot, because of that anger, No por ese lose enojo vayamos a pecar, or sin vayamos a ofender, or offend o a lo mejor maldecimos. or maybe curse someone. No tenemos que vengarnos. We don't have to take No vengeance. tenemos que responder We don't have to respond. ninguna maldición. No curse. We don't have to cast a curse back. No maldigamos, Let us not curse, brothers, sino saber but sustituir rather to know how to substitute lo que pensabas hacer en contra del que te hizo that enojar. what you thought to do against a person that angered En lo you, que pensabas hacer, that what you thought to do, quédate callado. remain quiet. No hagas nada. Don't do anything. No te vayas a dormir sin haber perdonado. Don't fall asleep with having forgiven. Pues no sabes qué puede ocurrir esta noche You don't know what can happen y tonight. ya no tengas la oportunidad And you don't have the opportunity de pedir perdón. to ask God for forgiveness, Dice el apóstol, ni The apostle deis lugar says, al diablo. nor give place to the enemy. El diablo, hermanos, anda como león rugiente buscando a quien One is devorar. like a roaring lion, look at whom he devour. Así como el león es carnívoro. Just like a lion is a Y carnivore. cuando nosotros estamos en la carne, And when in the flesh, en la ira, en el enojo, in anger, nos puede devorar. he can devour us. Dice la escritura que la ira del hombre no obra la justicia de Bible says Dios. the wrath of men does not provoke God's righteousness. Y cuando estamos enojados es como And when we que are ya no angry, vemos bien, It's like we can't see properly. ya no podemos juzgar bien, We can't discern no properly. podemos tomar decisiones We inteligentes. can't make intelligent decisions. Podemos hacer o decir cualquier cosa We can say do whatever, y después pensamos, and then we think, ¿cómo pude haber dicho eso? how is it that I said this? Y es ahí en donde le das lugar al And that's when you diablo. give the devil an opportunity. Cuidamos en nuestra forma de hablar, Let us be hermanos. careful the way we speak. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. ¿Robabas? The one who steals must no longer steal. Rather, he must labor, produce with his own hands what is good, so he has something to share with the one who has need. El apóstol nos habla acerca del viejo hombre y del nuevo hombre. Dice, desvístete de ese viejo hombre y ahora ponte un nuevo hombre, uno nuevo. Trabaja, no robes, no transees, no pidas prestado y no pagues, etc. So make sure that you don't steal. Make sure if you borrow, you pay back. Nosotros no nos imaginamos siquiera, hermanos, We can imagine, brothers, lo que los romanos hacían con aquellas personas que robaban. what the Romans did with those people who were stealing. Los romanos, hermanos, en toda su crueldad, The Romans, in their cruelty, una tortura para los asesinos a torture for the assassins era que les amarraban, was to be tied les up encadenaban a su cuerpo el cadáver que habían matado y se los dejaba ahí hasta que se descomponía. and they were tied up and left there until they would decompose. Y con eso se enfermaba y hasta moría también el asesino. And that's how the assassins also would die. Este es un ejemplo gráfico This is a graphic example de lo que se refiere el apóstol Pablo what the apostle Paul is referring cuando to dice despojémonos del viejo when he hombre. says, let us undo ourselves of the old man. Si traes un cadáver colgando, If you carry the ¿qué cadaver, cadáver? get rid of it. El que nosotros éramos antes de conocer al Señor. Think about what you were before you know the Lord. Cuando nosotros estábamos muertos en When delitos we y were dead in pecados. our sins and transgressions. Por eso dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestros labios, This is let no corrupt word proceed from your mouth, sino la que sea para buena obra but for the word of edification y para la edificación. and according to the need of the moment.
Y por último dice, And finally it says, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. all bitterness, wrath, anger, clamor, and slander must be removed from you, along with all malice. Be kind to one another, compassionate, and forgiving each other, just as God in Christ has also forgiven you. Cuando esté en casa, lea este capítulo 4 When you look at Ephesians chapter 4, de Efesios, ¿ok? Y cuando usted lo lea, piense en eso. when you read it at home, think about Esa these es la vida que things. nosotros debemos de llevar. This is life that we should be leading, Porque vamos a pasar a prueba because we go to the test, y ahí, hermanos, and there, brothers, en la prueba nosotros vamos a ser and the consolidados. test will be consolidated. Dice la palabra The Word of God says, que cuando venga la tribulación, when tribulation comes, dice que serán entregados a tribulación. Se lo está diciendo a su iglesia, a su pueblo, a sus discípulos, He a said los to the primeros que él disciples, tuvo. to his followers, No los engañó. he didn't deceive No them. le digo que iban a estar siendo millonarios. He didn't say they're going to be No le digo millionaires, que iban a ser or exitosos they'd be successful, y ricos. or rich. Dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Then they will hand you over to tribulation and kill you, and you'll be hated by all nations because of my name. Todo esto no lo hemos visto nosotros. We have not seen these things. Pero vaya a Irán, Go to Iran, vaya a Afganistán, go to Afghanistan, vaya a Pakistán, go to Pakistan, vaya a todos esos lugares go to all these other en donde los places, cristianos están where the sufriendo, believers están are padeciendo, suffering están and being teniendo tribulación. killed. They're going to tribulation. Pero a nosotros, But us, brothers, gracias a we Dios, thank God. no nos ha llegado. It has not Pero reached este us. mensaje es But this message para que nosotros nos is preparemos so that we prepare ourselves y sepamos and to know que vamos a pasar por la prueba that we will go to the si test nosotros no estamos if preparados we're not prepared para lo que viene. for what is to come. ¿Ok? Hice un recuento rápidamente de las cosas que vienen, hermanos. I did a summary of what is coming, brothers, Y ustedes lo verán. and you'll see it. También quizá yo, ya soy viejo, pero creo I'm older, maybe I'll see it too. que esto viene pronto. I think this is coming soon. Rápidamente. En el libro de Apocalipsis revela lo que vendrá muy pronto, algo que tenemos que tomar en consideración. ¿Ok? No lo vamos a leer, mijo. Habrá un tratado de paz en el mundo ficticio de 7 años. So these are the events to come. There will be a treaty of peace for 7 years. ¿Han oído ustedes la guerra de Ucrania? Have you heard the war in Ukraine? ¿Han oído al presidente de Ucrania que dice Have you heard what the president of Ukraine has said? que la paz de Ucrania tiene que llevarse a cabo en That Jerusalén? Ukraine has to be carried out in Jerusalem? ¿Les dice algo esto? Does this sound familiar to you? Bueno, va a haber una paz de 7 años, una paz ficticia, So there will be a false treaty que solo durará 3 años y medio para Israel. that lasts 3.5 years for Israel. Así es que digo ficticia porque los problemas seguirán igual para el mundo entero, mientras que para Israel solo durará 3 años y medio para hacer que será el tiempo de grande angustia para todos. I say fictitious because these problems will continue for the world, but for Israel it only lasts 3.5 years, but there will be great times of anguish for all. Estamos cerca de la más grande violencia como nunca jamás se ha visto. We're close to the greatest violence the world has ever seen. De modo que se matarán unos a otros. In Dice such a la- way that they'll kill one another. Dice la palabra que se le dará una grande espada Where God says that this creature will be given a y la great gente se va a sword, matar por odio, hermanos. and people kill each other because of hate, Raciales, racism, políticos, Politics. religiosos. religion. Va a haber una gran There criminalidad will be great crime, como ustedes ya la están viendo. as you're seeing now. Dice que habrá una gran hambre mundial como nunca se ha visto en todas las naciones. There will be a global famine like has never been seen in the nations. Estamos cerca de eso, hermanos. And we're close to these things, brothers. Prepare su vida. Prepare your lives. Les hemos dicho, preparen comida, We told you, store up food. prepárenla. Si Get it no ready. viene, pues gloria a Dios. It doesn't come, then okay. Pero cuando venga, But when it comes, la gente va a pelearse por un plato de people will lentejas. fight over a bowl of lentils. Dice que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la máscara. No dice así, ok. No dice así. Dice que no podrán comprar ni vender solo los que tengan la protección de la marca de la bestia. Revelation says that no one will be able to buy unless they have the protection of the mark of the beast.
¿Por qué creen que hicieron esto, hermanos? What do you think this is carried out? Para ensayar, It was a rehearsal para saber cómo van a dominar. to see how they can implement these La things. gente con tal de entrar al Costco And as long as people can go to Costco, sobre cualquier cosa, they'll do whatever. pero entraban. But they went in. Hermanos, Brothers, vienen tiempos muy difíciles para difficult nosotros times are coming que debemos estar conscientes that de we esto. should be aware. Quizá digan, es un mensaje muy desanimador. You should do, well, this is a disappointing message. Les dije que me dejaran terminar I told you, let me finish. y tengo todavía 10 minutos. I have about 10 more minutes. Habrá muchos muertos por la guerra, por el hambre y por las plagas. Como ejemplo, lo que acabamos de pasar con el coronavirus y por las fieras, animales peligrosos, las bestias, las víboras, etc. There will be many who will die because of war, because of hunger, because of plagues. As example, we saw during the coronavirus, and those who will die by wild animals, by beasts, snakes, etc. ¿Se ha muerto gente, hermanos? Have people died, brothers? Bueno, en la primera parte de la Well, in tribulación, the first part of the tribulation, ¿cuántos creen ustedes que 1 millón de gente es mucha gente que se muere? you Es think mucha, ¿verdad? 1 million is a lot of people to die? ¿Cuántos creen que 100 millones de gente es mucha gente Do you que se think 100 muere? million is a lot of people to die? Es bastante, ¿verdad? It's a lot. Se morirán más de 2 billones de gentes The Word of God tells us en la primera parte de la that 2 tribulación. billion will die in the first half of the Eso tribulation. es para empezar. That's just to start off. Así es que tenemos que estar So conscientes we have de to be esto. aware of these things. Habrá un gran terremoto en todo el mundo y todos los edificios caerán. El sol se oscurecerá y la luna sangrará y caerá una gran cantidad de meteoritos. There will be a great earthquake in the world, and buildings will fall, everything will get dark, you'll see blood moons, and you'll see many meteorites fall. Eso hasta los científicos lo saben. Even the scientists know these things. Dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removieron de su lugar. Dice que los reyes, los ricos, los gobernantes se escondieron, los poderosos se escondieron de la ira del Cordero. It says, the sky was undone as a scroll, and that every mountain, every island was moved from its place. And it says that the kings of the rich, the great hid with the powerful, and that they hid from the wrath of the Lamb. ¿Cuántos hermanos creen que están listos para pasar la prueba? How do you believe you're ready to go to the test, brothers? ¿Quieren que les dé un tumbaburro? Yo sé que no saben mucho porque hay muchas personas de I want to diferentes share something with países. you. I'm going to knock you off your donkey. so to ¿Saben qué speak. era un tumbaburro? Era una copia del examen que se le daba a alguien para que hiciera trampa. So there's a cheat sheet, Pero esta copia no es para que hagan trampa, but this copy is not so you cheat porque todavía no están siendo examinados. because you're not being tested yet. Pero un día van a estar ahí. But one day you'll be there. Entonces los textos últimos que yo les voy a leer So the last verses I'm going to share with you el resultado will be the result será el resultado de su buen vivir en Cristo Jesús. of your good living in Christ. Porque dice la palabra del Señor, The Word of God tells us, y esto va a suceder, and this will happen. vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. And I saw another angel ascending from the rising of the sun, holding the seal of the living God. And he called out with a loud voice to the 4 angels to whom was granted to harm the earth and the sea, saying, do not harm the earth, or the sea, or the trees, until we have sealed the bondservants of our God in their foreheads. Así es que cuando usted lee el Apocalipsis, So when you read in Revelation, todo eso va a suceder. all these things will take place. Pero aquí nos habla de unos estudiantes But here it talks about some que fueron muy students aplicados. who applied themselves. Y esos son llamados los 144,000. And there's 144,000. Yo no sé cuánto quiere ser parte de esto, I don't know how many were part of this, pero lo podría hacer, amén. but you could be. Dice que ellos se les puso un sello en su frente It says, a seal we place upon their para foreheads, que nadie los dañara, so no one would harm them, para que no les hicieran daño. so that they would not. So Fueron nothing sellados would con come el to them. sello de Dios, They were sealed with God's seal, el sello y la piedrecita que Dios te va a dar en tu vida, and what God's going to give in your con life tu nuevo nombre, with your new name,
como prueba de que fuiste aprobado por Dios. as a sign that you were approved by God, so to speak. Y mire lo que dice la Biblia. Look what the Bible says. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. I said to my Lord, you know, and he said to me, these are the ones who come out of the great tribulation, and they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Después que los aplicados, los que fueron aprobados primero, So after those who were approved, so to speak, se presentaron delante de Dios, presented themselves before apareció God, una gran multitud a great multitude appeared, de personas que habían salido de la gran of people that come tribulación. out of the great tribulation. ¿Oyeron bien? Salieron de la gran They came out of the tribulación, great tribulation, pero ellos lavaron sus ropas but they washed their y las garments, emblanquecieron and they were made white en el sacrificio que Jesús by hizo the en la sacrifice cruz. that Jesus did on the cross. Cuando recibieron a Jesús como When they su received Salvador, Jesus as their Savior, sus pecados fueron their perdonados sins were forgiven, y pasaron la prueba. and they went to the Y test, Dios les dijo, and God told them, ven buen siervo fiel, come, good and faithful porque en servant, lo poco fuiste you were fiel, faithful in the little things, en lo mucho te pondré. and I will set you upon Entra en much. el gozo de tu Enter Señor. into the joy of your Lord. Entonces, hermanos, todos So, queremos brothers, estar ahí. We all want to be there. Por eso el Señor viene en cualquier momento y That's why the nos Lord comes any vamos, moment and gloria a then we leave. Dios. Amen, glory to God. Tenga cuidado con eso, porque la Biblia no dice así. The Bible does not say that we be raptured up like Ella this. dice que viene una gran multitud, pero que no se podían contar, It says a great multitude venían de una tribulación. were coming the great tribulation. La vida es una tribulación Life is a y tribulation. habrá momentos de Every tribulación moment of tribulation y de grande and of tribulación. great tribulation. Pero si tú has aceptado a Jesús But como if you tu accept Jesus Salvador, Christ as your Savior, has recibido el sacrificio de la the cruz, sacrifice of the su cross, sangre derramada en la cruz His del blood Calvario, poured on the cross, y has confesado a Jesús you con confess tu Jesus boca with your que mouth, Él es tu Señor, tu that He Dios, is your Lord, el que your gobierna King, tu vida, the one who el rules que in your guía life, tu vida, the one who guides el your que life, aprueba tu the vida, one who approves your el que life, te corona de favores the y one who crowns you with misericordias, righteousness and favors, el que sacia de bien tu the one who boca. satisfies Si your tú has mouth creído en este with good. Jesús, If you believe in that Jesus, tú vas a estar ahí then you will be there delante de la presencia del before Señor. the presence of God. ¿Qué pasó, hermanos? What happened, brothers? Todas estas personas que murieron anterior All a these people nosotros, that died before us como cristianos, as believers, la mayoría de los que murieron en Cristo Jesús fueron salvos por su sangre. the majority of those who died before us, Porque ellos died in His creyeron blood en Jesús because they believed in como su Jesus Salvador personal. as their personal Savior. Es la única forma It is the only way en que alguien puede ser in salvo. which someone can be saved. Nadie puede ser salvo No one can be saved porque obedezca la ley. because they'll be the law. Nadie puede ser No salvo one can be saved porque obedezca los because mandamientos. they'll be the commandments. Todo esto, All of this, toda la ley, all the law, todos los all the mandamientos commandments son inefectivos are ineffective para salvar una to sola alma. save one person. Los mandamientos, la The ley, commandments, the las law, the escrituras scriptures, y todo lo que Dios manda and everything that God gives se tiene que hacer has to be done después que has ido a la cruz. in Christ. Después que tú eres salvo, When you're saved, entonces tú puedes obedecer a Dios then you can obey God como Él mandó as He en desires su palabra, in His word, en sus mandamientos, en following sus His commands, decretos, His decrees, en sus His estatutos. statutes. Entonces es cuando tiene valor todo esto. That's and all that has some value. Y si no, mire esto. And if not, look at this. Pero la tierra, dice, ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. But the earth helped the woman, and the earth opened its mouth and drank up the river which the dragon had hurled out of his mouth. So the dragon was enraged with the woman and went off to make war with the rest of her children, who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus.
Estas personas que usted ve en este pasaje, hermanos, So in this passage, estas son las últimas personas que saldrán de la gran so tribulación. these are the last that will go through the tribulation. ¿Por qué razón? Why? Porque dice la palabra del Señor Because the Word of God says que el dragón vino en contra de la mujer the dragon came against the woman, que tenía la luna, el sol y las estrellas, like the sun, the stars, and the moon, que representa al pueblo de Israel. which represents Israel. Cuando el dragón, el diablo, baje The para dragon, atacar the al devil, pueblo de comes Israel, to attack the people of Israel. después de los 3 años y After medio, the 3.5 years, Israel huirá al Israel will desierto flee to the desert. y allá en el desierto Dios In la the va a desert, proteger. God will protect her. Y aquí dice que a los descendientes de la To mujer, the descendants of the woman, nosotros descendemos de Israel porque aprendimos y recibimos a Jesús de Nazaret, so we have received Jesus Christ porque Jesús es un judío. because Jesus was a Jew. Y dice la Biblia que de los judíos vino la salvación The Bible says that salvation came through the Jews, y nosotros la aceptamos and y we somos accept, salvos. and we are saved. Amén. Amen. Estas personas These people, que dice el resto de la descendencia de ella, this is the rest of her children, el resto de la descendencia de ella the rest of her children, son todos aquellos que aceptaron a Jesús as those who accepted Jesus durante la during tribulación. the tribulation. Fueron todos aquellos gentiles que aceptaron a All Jesús, those people accepted Jesus que no se prepararon, that were not prepared. que tuvieron que They estar didn't en la prepare themselves. They tribulación. had to go through this process. Ahí aprendieron a amar a Jesús. There they learned to love Jesus. Ahí le dieron valor al sacrificio There de they give Jesús. value to the Ahí sacrifice of Jesus. obedecieron los There they mandamientos will de obey Dios. God. La gente en nuestros días, People today, algunos hasta se burlan de los mandamientos. some mock the commandments. Yo soy salvo por la gracia. I'm saved by grace. Y aunque eso es verdad, And yes, it's true. cuando hemos creído en el We Señor, have believed in Jesus. nuestro deber Our obligation es obedecerlo, is hermanos. to obey the word. Entonces, en la obediencia, So in obedience, Dios se va a manifestar. God is going to manifest. ¿Comprenden eso, mis queridos Do you understand hermanos? this, brothers? Tenemos que preparar nuestras We have to vidas prepare our lives. porque el próximo proceso que viene Because the next step in the process es nuestro examen. is our test. Dios ya sabe quién va a aprobar y quién no va a aprobar. God knows who will pass and who will Pero es not. nuestro deber como hijos de But it's our Dios obligation as children of God esforzarnos to put forth the effort para recibir nuestro diploma, to receive para our recibir nuestra diploma, so recompensa. to speak, our reward. Este año 2 de mis nietas se gradúan de la universidad. And this year, two of my grandchildren graduate from Es un university. gusto, hermanos, verlos que se It's a gradúan. pleasure to see them graduate. Pero tuvieron que pasar 4 años But they had to go through 4 years of school, estudiando, studying, esforzándose putting forth the effort para recibir in su order diploma. to receive their diploma. Tenemos, hermanos, Brothers, poco tiempo para we have prepararnos. little time to prepare ourselves. Procure leer Efesios 4. Read Ephesians chapter 4. Procuren vivir de acuerdo a lo que Pablo Live nos manda. according to what Paul Procuren, traces out hermanos, for saber us. que Dios está That we probando know sus that God is vidas. testing our lives. Y que si usted ha sido salvo And por la if you have sangre been de saved by the Jesús, blood of Jesus Christ, usted tiene una esperanza en Cristo you have Jesús, hope in Christ Jesus. de acuerdo a lo que dice la palabra according del to Señor. what the Word of God says. Pero necesita usted But you need recibir a Jesús to como su receive Jesus Christ Salvador. as your Savior. Necesita recibir el sacrificio You need de to su sangre. Accept the sacrifice of His blood. Eso hará un cambio en su That vida. will make a change in your Si life. usted no lo hace, If you don't do it, no habrá ningún cambio en su there will be no vida. change in your Si life. usted sigue cargando al hombre viejo, If you continue to el carry hombre the old viejo man, se va a podrir the old man is y going lo to va a rot away matar. and can kill you. Despójese del hombre viejo. Undo yourselves of the old Haga a creature, un lado the la old you. carne. Set Haga a un the lado flesh el pecado. aside. Set the sin Haga a un aside. lado la negligencia. Set negligence Piense aside and think que tiene que pasar la prueba. that you have to be tested. Tiene que pasar la prueba. You will be tested, Y ahí nadie va a pasar, como dicen en México, arrastrado. and you can't just get by. Dios sabe quién va a pasar y quién no va a pasar. God knows who will pass and who won't. ¿Estás preparado, mi hermano, Are you prepared, brother and sister, para el siguiente paso? for the next step? El infierno está preparando a todos aquellos que se descuidan. Hell is prepared for those who are Los demonios, careless. cuando dice de bestias salvajes que When vendrán, it tells that de wild beasts will víboras y come, todo eso, and snakes and son all that, demonios que atacarán a los These are seres humanos. demons that will attack human beings. Pero los que tienen del sello de But those Dios who have the seal of God, no les hará nada. they will not be harmed. La calificación mayor The greatest grade, y el más the alto highest honor grade, and the highest honor durante tu prueba during your test
es morir por Cristo. is to die for Christ. ¿Quién quiere morir por Cristo? Who wants to die for Christ, brothers? Bueno, Jesús llamó a sus Well, discípulos Jesus calls the disciples y les dijo, si alguno quiere and venir en said, pos if de someone wants to mí, follow after me, tiene que morir you have to die para recibir vida in order to eterna. receive eternal life. Si alguien quiere venir en pos If de someone wants to Cristo, follow in Christ, piense think en el sufrimiento, in the suffering, piense en el dolor, think in pain, piense en la prueba que va a think in the pasar, test you're going to go through, pero más que todo but more than piense anything else, en los resultados. think in the results. Para terminar, hermanos, quiero contar esto. And I want to share this, brothers. Yo no fui un buen estudiante, I was never a good student. nada excelente, I wasn't a good student. pero tuve un maestro no muy malo, But I had a teacher. pero nos pegaba He wasn't bad, but he would hit us cuando no hacíamos las cosas when we didn't bien. do things right. Yo le tenía miedo. I was afraid of him. Como le tenía miedo, And since I was afraid of him, un día nos puso una tremenda monografía one day he put something before us, y yo por el miedo a que no me pegara, and so I wouldn't be hit. porque los que no la hacían les pegaba, pero Because if you didn't get the horriblemente. answer hermano. right, you get hit. Entonces yo hago la monografía, So I did the work, hago mi examen I did the test, y se lo presento al maestro. and I gave it to the teacher. El maestro me espantó. The teacher scared me. Cuando le presento mi When I examen, present my work, me dice, ¿ya terminaste? he says, "You finished already?" Y yo me quedé así, And I was taken con aback. ese miedo. With that Me fear. apantalló completamente, Totally threw me off. pero me enderecé. But I stood up. Siempre he sido jorobado desde chiquito. I've always been bent over, right? But Sí, I stood maestro, up and said, Yes, sir. Yes, ya teacher. terminé. I finished." Y agarra el papel, me lo arrebata He got the paper, looked at it. y lo ve, era el maestro. Oh, qué bien. He says, "All Vete, right. dice. Good job. Go." Yo espero que un día And I hope that one day pase la prueba. that we pass the test. Honestamente, pido al Señor un Honestly, día I ask the Lord pasar la prueba. to pass the test. No porque le tenga miedo a mi maestro, Not because I'm afraid of my teacher, sino porque le amo. but because I love him. Él seguro que me va a aprobar. And he's going to pass me. Amen. Y me voy a presentar And I'm going to present con myself todos mis miedos y mis with temores all my fears. y les voy a decir, I'm going to tell him, Señor, Lord, es todo lo que pude hacer. this is all that I could do. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Please stand. Esta mañana And this morning, vamos a orar al Señor. we're going to pray to the Lord Vamos a pedirle al Señor que el Señor and ask the Lord nos revele en su palabra to reveal to us in his word cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. what is our position in Jesus Christ. Si alguien está viviendo desordenadamente, If someone is living a disorderly life, en pecado, in sin, en maldad, wickedness, en adulterio, in adultery, en pleitos, fighting, en fornicación, fornication, en todas esas cosas que in all perjudican these el alma, things that affect the soul. nada va a cambiar Nothing's going to change si tú no recibes a Jesús como unless you tu receive Christ as Salvador. your Savior. Si tú recibes a Jesús, If you receive Jesus, Él te va a perdonar He will forgive you, y tú vas a sentir su perdón. and you will feel His forgiveness. Eso te va a ayudar That will help you para que ya no vuelvas a pecar. so you not sin again. Eso te va a ayudar That will help you que pases tu prueba. so that you pass your test. Hermano, Brother, hermana, sister, en el nombre de in Jesús. the name of Jesus, Jóvenes, young people, ustedes tampoco se escapan. you're not going to get away with, you won't escape either. Ustedes van a tener grande prueba. You will have great tests. Ya tienen grande prueba. You already have great tests. Ya el enemigo los tiene en su mirada. The enemy has you within sight, Pero Cristo murió por ustedes. but Christ died for you. Cristo murió por ustedes. Christ died for you. Él quiere que en esta mañana les This reciban morning. en su corazón. He wants you to receive him in his heart. Si no lo han hecho, If you haven't done les so, vuelvo a repetir, I repeat to you, nada va a pasar. nothing will Su happen. vida va a continuar en una Your life vida will de continue derrota, de A pecado, de life of maldad, defeat, sin, y no les dará la oportunidad and you won't give the opportunity de hacer el examen, to pass the test porque no se acercan because al maestro. you're not drawing near to the Lord. Esta mañana yo les voy a desafiar And al this Señor, afternoon, I'm going to issue a para challenge que allí en donde están ustedes that where you're at, acepten a Jesús accept Jesus Christ como su Salvador personal. as your personal Savior. Le hablen sinceramente y le Speak digan, to him Señor, sincerely and say, Lord, yo no puedo cambiar, I can't change, pero ven a mi but come corazón to my heart
Derrama tu espíritu en mi Pour vida. out your spirit on my life. Cámbiame. Change me. Ayúdame a despojarme del viejo Help me hombre to undo myself que from the está old man viciado de pecado, de that is maldad. bound to sin. Ayúdame a vivir la To nueva wickedness. vida en Help me to live the Cristo. new life in Christ. Yo quiero ser aprobado, I want Señor. to be approved, Lord. Cuando tú vengas, When you come, yo quiero vivir I contigo. want to be with you. Él está llamando discípulos He is una vez calling más disciples once again. y les está diciendo, He's telling them, prepárense a morir prepare yourselves to die para que tengan vida so eterna that you have eternal life en Cristo Jesús. in Christ Jesus. La muerte Death solo nos servirá will only be para used vivir eternamente to live eternally con nuestro Salvador. with our Savior. Cierra tus ojos. Close your eyes. Háganlo con su propia boca Do it with your mouths y Young reciban al words. Señor esta mañana and receive the Lord en today sus corazones in your hearts, y Señor tendrá and misericordia. the Lord will have mercy. Padre, en el nombre de Jesús, Lord, in the name of Jesus, dígale al Señor, Señor, say, Lord, reconozco que he hecho mal delante de I ti. recognize I've done what is wrong before Tú you. me conoces, Señor. You know me. Te pido que me perdones I pray, Lord, you porque forgive te he me ofendido, Señor. because I've offended you. Pero yo no quiero pasar. But I don't want to go. Yo no quiero pasar la tribulación sin ti. I don't get the tribulation without you, Yo Lord. quiero que tú estés conmigo. I want you to be with me, Yo quiero que me defiendas. that you defend me. Yo quiero que pongas, Señor, esa I señal en want mi, you to en put mi this sign frente. on my head. Yo quiero, Señor, que desde el cielo que tú me lleves hasta el That you final. lead me to the end. Y, Señor, si voy a morir por And if ti, I'm going to die for you, Lord, será, Señor, mi regalo it'll be my mayor greatest gift para estar en tu presencia. to be in your presence. Pero ayúdame, Señor. But help me, Lord. Ayúdame, Help me porque tengo miedo, because I'm porque afraid. tengo I temor. have fears. Pero con tu ayuda, Señor, with your help, Lord, yo voy a vencer el miedo I'm y going el to conquer temor, defeat and fear porque tú prometes estar because you conmigo. promised to be with me. Señor, en el nombre de Lord, in the Jesús, name of Jesus, esta mañana yo quiero que entres a mi I ask corazón. that you enter my heart, Entra a mi vida, enter into my life, cambia mi vida. change my life. Que en mi alrededor vean, Señor, que tú estás That people conmigo. around me can see that you're with Que me. mi familia vea que he cambiado. family see I've changed. Que en mi trabajo vean que soy otra my work see persona. that I'm someone Que else. sepan que soy una nueva To know that I'm a criatura. new creature. Señor, que me siente una nueva That I feel criatura. as a new creature. Que tú me recibas, Señor, That you receive me, esta Lord. mañana en tu And this reino. morning, your kingdom, Y que sea, Señor, aprobado and you be, that I como be obrero que no tenga de qué as a avergonzarme. worker which has nothing to be ashamed of. Ayúdame, Señor, Help me, Lord, en el nombre de in the name of Jesús. Jesus. Te pido que hagas I ask that you misericordia do mercy y que, Señor, tengas piedad de and that mí. you have mercy upon me. Te pido misericordia esta I ask for mañana. mercy this morning, Que tu Santo Espíritu that your Holy Spirit venga sobre mi come vida upon my life y sea mi guía and be my y guide mi director and my director todos los días. every day. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos hermanos. Esta mañana el mensaje ha sido para mi vida una bendición porque me ejercita para poder prepararme para la venida del Señor Jesucristo. El mensaje es un mensaje quizá un poco totalitario, pero es un mensaje que encierra una verdad infinita para nuestras vidas, algo que el Señor Jesús dejó marcado para todos aquellos que querían ser sus discípulos. Él en su infinita misericordia llamó a sus discípulos y les dijo de una vez la verdad, no les mintió. Él les dijo que iban a pasar pruebas, que iban a pasar luchas, que iban a pasar tribulaciones y que muchos de ellos iban a morir, lo cual sucedió durante aquellos años. La mayoría de los discípulos murieron, algunos decapitados, algunos crucificados y de diferentes formas, pero murieron. Él se los advirtió y les dijo, ¿pero qué iban a tener a cambio de eso? También les dijo, vosotros que me habéis servido y que habéis andado conmigo, les dijo, vosotros se sentarán en 12 tronos en mi reino y juzgarán a las 12 tribus de Israel y estarán conmigo para siempre. Esa es la recompensa que el Señor le prometió. Es la misma recompensa que el Señor nos está dando a nosotros, que Él nos va a dar y que tenemos que estar conscientes de que vamos a pasar por muchas pruebas, por muchas tribulaciones, pero que Dios va a estar con nosotros, Él nos va a cuidar y que a pesar de las pruebas y las luchas, vamos a vivir con el Señor eternamente. Quizá no vamos a tener la riqueza ni la grandeza que la gente predica y dice. Eso no es verdad, Jesús nunca habló de eso. Pero la gente se ha enriquecido con el mensaje de Dios, se han hecho millonarios
pero ese va a ser su problema de ellos. A la hora de la prueba, a la hora del examen, si no aprueban, pues van a ser reprobados. Pero por eso esta mañana les he hablado de cómo vivir una vida cristiana, cómo esforzarse por llevar a cabo esa vida en sus corazones, cómo nos debemos de despojar del viejo hombre, cómo debemos nosotros de vivir una vida que sea correcta delante de Dios, pero sobre todo, cómo estar conscientes de que tenemos que pasar la prueba para el fin de que nosotros seamos aprobados como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos. Y eso es exactamente lo que Dios ha hablado en nuestra vida para prepararnos y para que un día, no muy lejano, estemos en su presencia. Yo le doy gracias al Señor por esto, porque la mayor parte de mi vida la he servido al Señor. Quizá no lo he hecho en la mejor forma, pero Dios sabe que hice lo mejor que pude. Espero un día, como dije al principio, pasar el examen y entrar a la vida eterna juntamente con mi Señor. Yo he invitado esta mañana al público para que acepte a Jesús como su Salvador personal, y tú lo puedes hacer también en donde estás. Allí en donde estás, puedes recibir el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y decirle que venga a tu corazón, que perdone tus pecados, que te salve de la ira que vendrá y que permite en su misericordia que pases la prueba y seas aprobado y que un día puedes estar en el reino del Señor. Él lo va a hacer si tú se lo pides allí en donde estás, en el nombre del Señor. Si estás solo, mejor, habla con el Señor, acéptalo en tu corazón. Eso va a cambiar el panorama completamente. Cuando venga toda esta prueba, toda esta tribulación, Dios va a estar contigo y Él va a poner su sello en tu frente para que tú no seas dañado por todo lo que vendrá. Pero si no, entonces vas a tener que pasar la prueba duramente, pero si pasas la prueba, vas a tener vida eterna. Y es lo que buscamos en Cristo Jesús, que tengamos vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dios haga misericordia en ti y permita al Señor que esta decisión que tú has hecho te sea de bendición y un día podamos vernos en el reino de los cielos, aunque no te conozco, pero en fe eres mi hermano, en fe estás con el Señor, en fe pasarás la prueba, en fe vamos a salir adelante porque Dios está con nosotros. Que la paz de Cristo esté siempre en tu corazón.